Entonces, si bien USD ha estado creciendo mucho, hay muchos programas que lo soportan, no todos lo soportan con la misma envergadura, no todos tienen, no todos cumplen todos los features, pero hasta por lo menos al día de hoy, o sea, tenemos Houdini, tenemos Katana, tenemos Blender y muchos otros programas, también tenemos Omniverse, pero de todos los programas que yo he visto, básicamente Houdini es el que tiene el mayor. Yo creo que Houdini cumple ha implementado todos los features de USD. Es la implementación más completa que hay. Y es bueno porque es el programa que vamos a tratar hoy y es nuestro programa favorito, ¿no? Entonces, no está de más mencionar que esta charla. A ver, yo preparé. Al principio iba a hacer unos slides en Google Sheets o algo así, unas imágenes, pero dije, bueno, ¿por qué no me meto completo en el personaje y básicamente hago la presentación completa aquí en Houdini, con imágenes y todo? Así que eso es lo que vamos a hacer. Eh, a pesar de que tenemos muchos programas, hoy vamos a estar enfocados en Houdini, enfocados en Solaris, como uno trabaja en USD a través de Houdini y Solaris. Eso es lo primero. Otra cosa que me gustaría mencionar es que es especial para freelancer y equipos cortos. En esto es lo que me voy a estar enfocando. O sea, todo lo que digo es en ese punto de vista. Y, por ejemplo, los aspectos de workflow que vamos a cubrir son pensados en eso. Son proyectos que, ok, todo esto te sirve si tú estás trabajando solo o si estás trabajando con colegas, mejor aún. Porque lo cierto es que uno puede usar USD en Houdini, uno solo, y todo bien, pero mientras, digamos, ya cuando empiezas a agregar al menos una persona más al equipo, empiezas a ver mucho más los dividendos. Eh, y bueno, ya se empieza a hacer más necesario usar más features, porque de resto yo creo que uno puede usar Solaris sin entender, o sea, sin prácticamente entender mucho de USD. Ya cuando uno empieza a compartir archivos es que empieza a ser importante ya saber un poco más de eso. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo uno hace las escenas en Houdini. Tradicionalmente todo se hacía en OBJ, ¿verdad? Y esta es la parte donde decía que lo iba a criticar un poco, porque los que me conocen saben que a pesar de que amo Houdini, siempre me ha disgustado armar mis escenas, las escenas de render, ¿no? En OBJ yo vengo de Cinema y bueno, los que usarán Blender también o Maya estarán acostumbrados a construir las escenas en un árbol como una lista de objetos que como un esquema que se vuelve muy fácil administrar las escenas, cosa que en Houdini tenemos nodos. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando estamos hablando de escenas complicadas, escenas, digamos, en equipo? Básicamente estamos hablando de escenas así. Esto son dos imágenes, esto no es un network real, los estoy mintiendo, pero estos son dos capturas de un proyecto que hice hace un tiempo y a pesar de que a mí no me parece que está súper organizado, no está hecho un desastre, ¿no? Y aunque para mí siempre va a ser como que muy difícil manejar estas escenas porque, bueno, aquí más o menos se puede ver lo que se está tratando de hacer, que básicamente nosotros estamos aquí, se ve la pantalla que estoy dibujando, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Entonces nosotros aquí estamos como que ingestando assets. Yo creo que en cualquier proyecto que se trabaje OBJ, uno va a tener una parte donde importa todos los assets que se van a trabajar. Aquí los estamos procesando, ¿verdad? Estamos haciendo setups y cosas. Aquí estamos generando nuestras cámaras y aquí estamos generando nuestras luces. Entonces tenemos como que un despelote entre todas estas cosas. ¿Qué pasa si nosotros quisiésemos tener como que todas las luces tuviesen un papá? Entonces uno tuviese que hacer un null. Entonces, mientras más, digamos, control uno quiere tener sobre la escena de render, más caos se empieza a volver más caos se empieza a volver el espacio de trabajo. Entonces, déjame ver, quito esto ahora. Ok, listo. Y aquí, por lo menos, una vista simple de los materiales.
porque una cosa que uno también puede hacer y que siempre me gustaba hacer era que si uno tenía como, digamos, un asset, poder tener el material también en ese network. Por aquí también podemos ver que tenemos unos network de OBJ donde hay más nodos y más cosas y más objetos. Entonces, digamos que, estamos rendeando la escena y queremos como que sacar un pase aparte y sin estas luces o con algunos, algunos datos especiales, era muy difícil implementar eso. Básicamente yo lo que optaba era por agarrar todos los objetos, tirarlos en un object merge y ahí hacerle ciertas cosas. Y era como difícil administrar, sobre todo mientras la escena empezaba a agarrar más complejidad, que ya sabemos que no solamente la hace lenta, sino que también ya por este mismo sistema de administrarla, se vuelve muy engorroso y ni pensar a compartir esto entre equipos, pues, porque ya uno tendría que ser como que no sé, un orden como muy particular. Nunca me tocó. Y bueno, ahora vamos a ver unas capturas para Solaris, pero antes de, bueno, vamos a abrir aquí. La primera cosa que quería mencionar sobre Solaris, que no quiero que se me olvide, es que no dejen que nadie les diga que no fui yo el que convenció a Carlos Ordelis de terminar de meterse en lo que es Solaris y USD, porque si bien él ya había explorado el contexto, no estaba muy contento con la implementación hasta que yo se la empecé a vender y bueno, después de un par de cosas que le gustaron mucho, ya terminé de meterlo en el grupo. Y bueno, un poco de trivia por ahí. Esta es una captura de otra escena. Esta escena la hice, ambas escenas fueron, digamos, escenas que hice yo solo. Eh, y me gusta este ejemplo también porque muestra que a pesar de que estás trabajando tú solo, igual les puedes sacar muchísimo partido a USD. Si bien no usas tantos features, eh, tienes muchísima flexibilidad a la hora de rendear y a la hora de cómo personalizar tu escena. Entonces, básicamente el contexto de OBJ ya podemos ver una clara diferencia en que hay menos caos. Básicamente aquí estamos viendo, esta era como una escena arquitectónica donde tenía dos escenas y aquí las estamos viendo. Una cosa que vamos a explorar luego ya en la parte más práctica, cuando empecemos a hacer cositas, es que básicamente uno termina ingestando todo en un nodo y ese nodo se lo lleva a Solaris. Es una forma de llevarse la información. También uno se lo puede llevar uno por uno. Pero aquí estamos viendo como que dos escenas que nos las estamos, que nos eh, las estamos creando en OBJ, pero que luego nosotros la importamos en Solaris y esto parece más como New Confusion y si bien se ve un poco como más aglomerado que lo que se veía la otra, nosotros aquí podemos leer muy fácilmente lo que está pasando si lo describimos. Es como que si yo les explico que cada uno de estos hileras era una pequeña escena, ya empezamos a entender lo que está pasando, ¿verdad? O sea, tenemos básicamente varias escenas hechas con esa información que vimos arriba. Y todas estas ramificaciones que nosotros podemos ver aquí, digamos, estas que están aquí, estas que están aquí, estas que están aquí, es uno de los features que más me gustan de Solaris porque básicamente ahí estamos haciendo takes o estamos diciéndole, ok, yo quiero rendear todo esto, pero agrégame esto. Yo quiero rendear todo esto, pero apágame esto. O, ¿sabes qué? Quítale todos los materiales y ahora ponme este. Es algo que si lo estás haciendo en OBJ, básicamente dependes de la implementación que tiene el motor de render en Houdini versus en Solaris, que una de las cosas que te permite es manipular la escena eh, como si fuese SOPs. O sea, tenemos toda la información ahí desplegada para nosotros. Muy fácilmente nosotros podemos desligar todos los materiales y poner uno nuevo o editar un material de forma masiva. Y son cosas que de verdad son muy interesantes. Que si bien el periodo de iniciación tiene un poco de fricción, porque es que hay que aprender algo nuevo, tiene muchos dividendos. Y bueno, aquí se puede ver que, o sea, una sola persona en un proyecto, este proyecto ni siquiera fue tan, o sea, es un proyecto pequeño y bueno, no me costó mucho. Aquí más o menos está como que una de las cosas más importantes de Solaris y es que por fin vamos a estar trabajando con un esquema. Ya no vamos a estar viendo las cosas con nodos, todo un despelote, sino que lo vamos a tener todo organizado como lo estamos viendo aquí. Y con suerte, si somos organizados, tenemos un mínimo de organización, nuestras escenas se van a ver así. Aquí estamos viendo algunas cosas que quizás nos puedan parecer raras,
como esta cosa que se llama clases, y eso quizás lo podamos ver para los que no saben, van a ser dos streams, pero quizás lo podamos ver la semana que viene, porque con este tema de las clases pueden hacer cosas muy interesantes y de verdad que nos han salvado la vida un par de veces. Em, pero por ahora es más tecnicismo del que necesitamos. Por cierto, también hay una sección de favoritos donde si tenemos un esquema muy loco, los podemos fácilmente, podemos tener un fácil acceso y bueno, les mencioné que eran como que dos escenas en un solo proyecto y aquí las podemos ver. Eh, bueno, a ver, ¿qué más? Esta era una cosa que ya había mencionado, pero básicamente cuando es un proyecto, freelance, vamos a estar usando menos features de USD, van a ser más simples, pero Solaris sigue siendo igual de potente. Entonces, si estamos trabajando nosotros solos y digamos estamos un poco abrumados con toda esta nueva onda, lo mejor que podemos hacer es no pensar en USD, básicamente, porque podemos hacer que esto sea transparente para nosotros. Yo tengo unas recomendaciones como para que sea más fácil la introducción a Solaris, un contexto nuevo, pero es un contexto que agarra muchísimo prestado de SOPs. Uno de los primeros, digamos, requisitos que yo puedo decir, o que es muy recomendable saber cuando uno está entrando a Solaris para que sea lo más fácil posible, es un buen manejo, bueno, un manejo básico de atributos en Houdini. Yo no sé si están familiarizados con, bueno, cuando uno va empezando, básicamente este es el primer bloque con el que uno se choca y ya de por sí tener un manejo básico de atributos, yo creo que es uno de los puntos más fuertes que uno puede tener entrando a Solaris y no es representativo de lo que eso significa. Eh, la siguiente recomendación sería entender lo que son primitivas empaquetadas. La noción de tener, por ejemplo, todo un objeto guardado en un punto y manipular ese punto para hacer cosas. Duplicar ese punto una vez que está empaquetado para crear instancias o referencias, como vamos a ver pronto. Eh, Sumamente potente. La otra recomendación es, bueno, tener destreza en SOPs, pero bueno, yo creo que es el primer contexto con el que uno empieza, pero es muy importante porque Solaris de nuevo agarra muchísimas cosas prestadas de SOPs. Y por último, si trabajas en equipo, ser organizado es prácticamente mandatorio. Ese orden que vimos en la captura pasada, donde veíamos el esquema, no viene de a gratis. Eso es algo que nosotros mismos hacemos. Es completamente personalizable. Y esto básicamente hay que hacerlo, no digamos que a mano, pero sí uno tiene que ser deliberado con esto. Y USD tiene una particularidad que básicamente la información no se destruye. Uno la puede descargar, uno la puede ocultar, pero básicamente uno no la puede destruir. Entonces, a veces si a uno no le gusta algo normal, uno lo borraba. En USD, bueno, a uno le toca ocultarlo o filtrarlo, pero, eh, a ver, pero sí, pues hay que ser, digamos, organizado. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar bueno, aquí es donde los quiero empezar a ayudar. Esto es lo que a mí, digamos, me salvó el pellejo. Yo tiendo a pensar mucho en estas cosas y una clave de ser organizado es tener una buena estructura de archivos. Esto es algo que vamos a compartir en el Discord, pero se los quiero mostrar aquí, se los quiero explicar un poco porque esto nos va a ayudar a entender bien cómo vamos a estar organizando nuestras cosas. Déjame ver si aquí puse algo. Sí. Básicamente, Perdón, Terry, perdón que te interrumpa. Aprovechar a hacer un pequeño break aquí de, bueno, otra vez, si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, ahí está en el chat, lo iremos viendo. Me gustaría, antes de avanzar, hacer como que o rescatar unas pequeñas conclusiones muy específicas de todo lo que nos has mencionado. Yo diría como que efectivamente, como que hasta ahora, básicamente Solaris es que eso igual lo vimos en los últimos episodios del proyecto Saturno. Solaris es el módulo de Houdini que nos permite trabajar con USD.
tanto a nivel formato como a nivel ecosistema. ¿Ok? Por si acaso hay alguna duda alguien tiene alguna duda sobre puntualmente qué es Solaris. Solaris viene siendo eso, si la definición así de diccionario. Y segundo, entonces, concluyendo con las cositas que nos mostró Terry, nos ofrece una manera más versátil y escalable de, de trabajar escenas, ¿ok? Versus escenas que no necesariamente escalan bien ni se organizan de la mejor forma en el contexto de OBJ en el que se solía trabajar. Eh, Eso, por lo visto por ahora no hay ninguna duda, no sé si los chicos quieran sumar algo más y eso. Yo tengo una duda. A ver, No es estrictamente relacionado con Solaris, pero sí relacionado con tu pipeline, o sea, con tu flujo de trabajo. Eh, Se ve que usas Linux y sí, Octane y Redshift. sí. Y con respecto a eso, ¿cómo te ha ido con la configuración o has tenido algún tipo de problemas con la configuración misma de estos tres elementos y Linux? Bueno, Específicamente, ¿qué distribución de Linux usas? sí, o sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en Linux hay muchos sabores de Linux. Sí. Algunos son más abordables que otros. Yo me fui, digamos que por una distribución que está basada en Ubuntu, que se llama Ah, ya, sí, la conozco. De Pop hecho, OS, Popo es, sí. pero está, digamos que optimizada como para el trabajo. O sea, tú, sin llegar a ser, digamos, las más puras y duras, sí, termina siendo sencilla como lo es Ubuntu, pero está como optimizada para el trabajo y está pensada como para que la instalas y empiezas a trabajar. Ya resuelve por ti algunas cosas que si bien pueden ser engorrosas. Y a mí me gusta decir que cuando algo funciona en Linux, funciona mejor que en Windows, pero hay muchas cosas que no están disponibles, ¿verdad? Y siempre hay un cierto grado de fricción cuando uno está empezando. Que si alguien te dice que fue súper fácil la transición, no le crean, no es cierto. Es muy como Houdini en el sentido de que uno le empieza a ver el queso a la tostada ya con el tiempo que uno lo viene usando. Eh, sí se hace mucho más fácil hacer cosas, digamos, complicadas de lo que es en Windows. En Windows es como que todo es sencillo hasta que te toca hacer algo complicado y ya después como que se vuelve como abrumador y uno se busca un programita que lo haga, pero en Linux es como que todo es medianamente difícil y si necesitas hacer algo muy complicado es como que, no es tan difícil, ya venía haciendo todo esto. Pero sí, Redshift, Octane, todos tienen sus versiones en Linux. Houdini es casi que la primera casa de Houdini es Linux. Este, pero sí. Eh, Nuke, Fusion, o sea, básicamente los programas pesados están en Linux. Más difícil conseguir las cosas más livianas. Blender también, entonces Painter también está. Y bueno, si esos son los únicos programas que uno usa, a uno le va a ir bien. Tiene muchos parecidos con Houdini, incluso los shortcuts. Si le doy control L, tengo acceso a la dirección. Y si le doy control L a Houdini es lo mismo. O sea, en cierto sentido, Houdini es como Linux, pero sí. Bacán, genial. Eh, Está las Curiosa, POPs, sí. como, bueno, yo también trabajo con Pops, Pop OS, es bacán, como que, sí, sobre todo si tienes un notebook, generalmente a veces traen dos tarjetas gráficas, como que lo configura el tiro, es bastante simple. Solamente quería agregar que, curiosamente, a mí me ha funcionado todo, como tú dices, como casi por defecto, con una mínima intervención, a excepción de un solo software, Maya. Ujú. Ah, bueno, ahí sí no sé. Maya y Arnold. Por Qué alguna raro. razón ha sido, pero eso, nada más, pero eso. Bueno, Arnold sí funciona, con Maya sí no sé. Pues una vez intenté instalar modo y funcionó horrible, pero volviendo o bueno, no sé, eso ya responde a tu pregunta. Sí, sí, eso, genial, Ah, bueno, gracias. listo. Cool. Fino que también esté usando Pop. Entonces, básicamente, este template es el que les quiero mostrar, es el que les quiero compartir. Y aquí arriba es donde, si llegamos a hacer proyectos más grandes entre todos, es donde me gustaría como que empezar a poner las cosas. Esta presentación está guardada aquí en proyecto, pero proyecto viene siendo como básicamente una copia de esto, ¿no?
Este template está inspirado en la misma estructura que nosotros, Carlos, yo y nuestro equipo hemos venido usando en varios proyectos ya. Así que ha ido y venido de la guerra. Podemos decir que ya está como que aprobada en producción. Y más no decir que por eso es complicada. Entonces, aquí hay muchas cosas que son, digamos, muy generales y quiero pasarles solamente por encimita. Y hay una cosa donde sí nos vamos a enfocar, que es la que nos interesa. Entonces tenemos la carpeta de delivery, básicamente donde va a ir todas las cosas que nos va a dar el cliente, que le vamos a dar al cliente, que le vamos a mostrar al cliente. Todo lo que sale de producción, básicamente, que es para mostrar, viene en delivery. Esa es como que la definición de esa carpeta. En recursos son todos sí, todos estos recursos que nosotros vamos a usar al proyecto, pero en el proyecto porque vienen en bruto. O sea, por decirte algo, el modelo que nos descargamos de internet, las texturas que nos descargamos de internet, todo lo que nos da el cliente, todo lo que, digamos, es como que todo el material, la materia prima del proyecto. Y en producción es donde pasa toda la magia. Entonces aquí todo está puesto muy como que al gusto de quien sea. Esto lo podemos poner como nosotros queramos, pero nosotros lo tenemos dividido básicamente en 2D, 3D, compo. Yo personalmente también tengo una carpeta de edit que nunca la uso, pues porque Resolve, que es el editor que uso, guarda las cosas como que en su propia base de datos. Uno sí puede exportar el proyecto y guardarlo aquí, si uno quiere ser organizado, aunque siempre se me olvida hacerlo. Y en render, básicamente podemos tener los renders así como salen del programa 3D y así como salen del programa de compo. Que estos renders básicamente van directo para el programa de edición y todo, ¿no? Los archivos de composición, 2D, que pueden ser, estos son carpetas que hice yo de ejemplo. Vamos a tener mockups, los archivos de Painter, Photoshop, Storyboards, lo que sea. Y en 3D es donde empieza la magia. Entonces, yo quiero que miremos una cosa. Fíjense que esta es la carpeta del proyecto, ¿verdad? Esta es la carpeta de todo el proyecto. Cuando nosotros nos vamos a 3D, yo quiero que nosotros miremos las carpetas de USD como si fuese un proyecto dentro de nuestro proyecto. Ya les voy a explicar por qué. Terry, perdón que te interrumpa un segundito. Ah, bueno, justo me llegó que Seba lo estaba contestando. Pero bueno, para contestar aquí, para que quede en la grabación, la pregunta que nos hace Hamad, ¿Sí? espero haberlo pronunciado bien, que si el rendimiento de las simulaciones se nota mucho en las distros de Linux en comparativa de Windows. ¿Tú qué opinas de eso? Ah, bueno, y perdón, aprovecho de mencionar de una lo que contestaba Seba, que en su caso ha notado un poco más de RAM disponible por la mejor gestión de la misma. En general, como dice Terry, con Pop OS funciona de inmediato, tiene una versión dedicada a Content Creation. Eh, por lo menos me gustaría compartir el ejemplo y no sé si comparte un poco tu experiencia más en cuanto a rendimiento, pero efectivamente en cuanto a RAM sí puede haber una diferencia muy notable. Nosotros de hecho en un proyecto hace relativamente poco, como hace 2 meses, estuvimos exportando un USD bastante pesado, que USD a veces puede ser un poco demandante de RAM, depende de lo que estés haciendo. Y en Windows se gastaba más o menos 105 gigas de RAM, mientras que en Linux se gastaba 70 gigas de RAM. Sí. Básicamente, yo no sé por qué los BDB pesan más en Windows. Hay algo que pasa ahí que hace que pesen más. La verdad, yo creo que el mejor ejemplo que puedo dar con respecto a esto, porque es que realmente de forma activa no hemos estado comparando uno con otro, pero justo con empezar a usar Linux, la primera cosa que me fijé, y como decía, todo lo que funciona en Linux funciona mejor que en Windows, digamos, con una sola excepción, y esa excepción es Unreal. Unreal todavía está dando no los primeros pasos, porque ya está bastante maduro, pero en términos del manejo de las interfaces, yo creo que no se siente igual de fluido que en Windows. Es lo único que yo me he fijado que no funciona mejor. De resto, todo lo demás sí, todo abre más rápido, Houdini abre increíblemente más rápido y en general los programas crashean menos. Igual van a seguir crasheando, pero sí crashean menos. Y la razón por la que yo me pasé para Linux fue porque hace ya más de un año había un problema con el motor de render que nosotros usamos casi que por elección, nuestro favorito, que es Redshift, y había un problema con los drivers.
la memoria, ya ni siquiera recuerdo la especificidad del programa, pero yo recuerdo que era un problema de la memoria de video, que no se limpiaba bien o no se usaba del todo bien y básicamente causaba que las escenas se rendieran más lento. Y nosotros nos preguntábamos, y yo siempre decía, bueno, ¿será que en Weta, que yo sé que en Weta usan RefGIS para algunas cosas, tienen un build especial tienen un build especial de RefGIS? ¿Será que a ellos no les crashea? ¿Será que a ellos no se les pone lento? Porque lo siguen usando. Y resulta ser que esta clase de productoras de VFX grandes, por motivos de optimización, porque eso sí es muy, eh, digamos, accesible de hacer en Linux, usan eso, pues distribuciones de Linux ya especializadas y lo tienen todo súper configurado, hermoso. Resulta ser que, bueno, sí, usaban Linux y resulta ser que en Linux este problema nunca pasó. Ellos nunca se enteraron de que esto era un problema. Y yo dije, me metí por escéptico y justo con entrar me di cuenta, ok, todo abre más rápido, todo funciona fino, tiene algunas cosas que no me gustan, que puedo pasar, pero sí, yo como vuelvo a hacer hincapié, todo lo que funcionaba, funcionaba mejor, pero no todo va a funcionar. Entonces uno siempre tiene que hacer, digamos, sacrificio y acostumbrarse a veces a hacer las cosas de una forma, cuando hay problemas, a veces uno tiene que arreglarlos uno mismo, pero bueno. Sí, a mí me encanta hablar de Linux, pero también me encanta hablar mucho de USD y esto es bastante extenso, así que no sé, volvemos a cómo funciona esta estructura de archivos. A ver. Entonces, básicamente aquí de nuevo hice unas carpetas representativas. Tenemos Blender, tenemos HIP. Y si bien la gran mayoría de nuestros HIP files van a vivir en esta carpeta que está brillando, ¿no? Este, quería hacer un buen ejemplo de por qué todavía nos sigue siendo muy útil esta carpeta de HIP fuera de la carpeta de USD. Y esa es hacer R&D. Cuando uno está inventando, uno está probando cosas, uno no quiere embasurar, digamos, nuestra carpeta dorada, sino que uno quiere tener los archivos como que, ok, todos los inventos están aquí, todos los que están trabajando en este proyecto pueden hacer desastre aquí, no importa. Este no es el momento donde, digamos, somos más ordenados. Aquí también podemos poner los hips que nos bajamos de internet o hips genéricos que, no sé, pues no tenemos en otro lugar donde ponerlos, los podemos poner aquí. Y bueno, recuerden que les había mencionado que esta carpeta la íbamos a mirar como si fuese una segunda carpeta de proyectos. Y es porque muchas veces, digamos que yo tengo aquí mis accesos directos. En muchas ocasiones, digamos que yo tengo un acceso directo a la carpeta de producción y tengo también un acceso directo a la carpeta de USD. No específicamente a esta, pero a la carpeta de assets. Y esta es una de las grandes cosas que, por ejemplo, a mí en mi mente me salvó la vida cuando estaba trabajando con este formato. Es que básicamente se puede imaginar como USD como un Alembic en esteroides. Normalmente Alembic se usaba para guardar caché y si bien básicamente USD es un caché súper organizado, dinámico, procedural. Procedural sería la palabra, modular. A mí me gusta usar la palabra modular porque lo cierto es que procedural no es, al menos no todavía. Toda la información que está en USD está ya, digamos que escrita en piedra, pero está toda disponible para ti, ¿verdad? Y soporta muchísimas más cosas que, que Alembic. Básicamente uno puede trasladar directamente cualquier escena 3D a un USD sin perder información. Eh, Todo lo que no sea de nuevo procedural. Si tenemos un rig, el rig no va a ir en la escena USD, obviamente, pero sí va a ir el personaje con todos sus atributos. Y eso es una de las mejores cosas que tiene, que ya lo tenía el Embic, pero que USD lo tiene también y para todo, pues para cámaras, para luces, para materiales, cosas que no estaban disponibles en Alembic, ¿no? Entonces, aquí yo hice unos ejemplos. Básicamente, nosotros trabajamos, lo que más hacemos es motion design. O sea, hay digamos, proyectos que son muy abstractos donde la carpeta de assets no se usa. Pero hay otros ejemplos donde, por ejemplo, si estamos haciendo un perfume, un celular, un mueble, ¿verdad? El mueble va a ser un asset de USD que va a ser compartido en muchos otros archivos. Entonces, en ese caso, la carpeta de assets se vuelve muy importante. Y estas son las carpetas a las que yo, cuando estoy trabajando en los proyectos, también les hago acceso directo. Tengo una carpeta, por ejemplo,
el robot, el puente, la camioneta, ¿no? Estos son nombres genéricos, pero dentro de esto nosotros podemos ver que básicamente es otro proyecto, es como un mini proyecto. Yo cuando descubrí que yo en mi mente podía hacer esto, me sentí como libre, ya no estaba sobrepensando las cosas. Yo simplemente veía esto como tengo que trabajar en la camioneta, ok, me voy para la carpeta de camioneta y ese es mi proyecto ahora. Y yo trabajo muy tranquilo. Yo sé que trabajo todos mis hips aquí, que a mí, por cierto, me gusta llamarle asset builders a esos. Esos hips serían para mí los asset builders, lo que hacen el asset, ¿verdad? Y esto viene con todo. Si uno tiene que hacer el asset desde cero o si uno lo baja de internet y lo modifica. Eso sigue estando aquí. Y uno si bien pudiese guardar ese mismo asset aquí, digamos que hacemos una carpeta, pues, y le llamamos internet, ¿verdad? Y ahí ponemos las cosas que salen de internet o usamos la carpeta de recursos que estaba más atrás. Lo bueno de tenerlo de esta forma es que si uno está trabajando en grupo y uno está delegando el trabajo a alguien, que puede ser un freelance o tú puedes ser el freelance, ellos te pueden dar acceso a estas pequeñas carpetas y tú no te tienes que estresar por el resto del proyecto porque todo está muy modularizado, ¿verdad? Estas carpetas se mandan a sí mismas. Entonces, también estamos viendo que tenemos una carpeta de USD, pero en esta carpeta de USD es especial porque aquí solamente vamos a poner la salida. Aquí solamente vamos a poner lo que se va a ingestar para rendear, ¿verdad? Para rendear o para seguir en el proceso, por ejemplo. Si alguien más va a texturizar la camioneta, bueno, él va a agarrar este USD que salió, no va a agarrar el VGO, va a agarrar el USD que salió y va a trabajar desde ese USD. Pudiese usar el VGO, suponiendo que todo el pipeline es en, USD, en Houdini, pero todavía usando el USD sigue teniendo muchas cosas como que a su favor. Entonces, esa es una de las cosas que quería mostrarles. La carpeta de Asset Example sigue, básicamente viene para que tú no la toques, tú solamente la copias y la pegas y la modificas y le pones eh, como que otro nombre y de aquí a aquí, o sea, ya desde aquí la puedes empezar a utilizar. Cool. La carpeta de escenas es la que vas a utilizar sí o sí si estás haciendo una animación y viene siendo igual. Tenemos nuestra carpeta de template y nuestra primera carpeta de escenas. Y estas carpetas, a mí me gustaría decirles que si bien pueden parecer muchas y es como más de lo mismo, créanme que lo más posible es que quizás no las estén utilizando. Pero estas carpetas están pensadas aquí para, en caso de que quieran separar su escena en varios USD, tengan como que un punto de referencia sobre dónde poner qué cosa. Y ustedes preguntarán, ¿para qué queremos hacer eso? Bueno, muchas veces uno usa varias escenas y ya cuando ustedes se empiecen a meter en esto, van a empezar a ver casos donde esto puede ser útil. A veces uno las comparte. Una cosa que nosotros hacíamos mucho era que teníamos toda la escena que alguien estaba trabajando, pero mira, Carlos, ¿puedes hacer las partículas de esta escena? Sí, dale, pásame el USB de la cámara y pásame como que un plano referencial. Y nos pasaba dos USB. Uno era la cámara de la escena y otro era la cámara un plano referencial. Y uno simplemente cargaba eso en un archivo nuevo, sin estrés, y empezaba a trabajar directamente. Y todo llega y todo llega perfecto, especialmente con las cámaras. Creo que hay solamente una cosita con las cámaras que no ha llegado, pero en sí es una experiencia comparado con Alembic al menos o con otros formatos de intercambio, es prácticamente seamless. Entonces, básicamente nuestros archivos más importantes van a estar viviendo aquí. Y yo creo que yo les puedo mostrar aquí una pequeño preview de algo. Este es un proyecto que salió del horno hace poco y aquí solamente vamos a mostrar cómo se ve la carpeta cuando ya el proyecto está hecho, simplemente para que tengan un punto de referencia, ¿no? Esto es un poco diferente al que yo les estoy mostrando, pero básicamente aquí podemos ver las escenas, ¿verdad? Y si nos fijamos en assets, a ver, eso estaría en assets, básicamente no se usó mucho porque era un proyecto abstracto, ¿verdad? Pero si vemos las carpetas de escenas y vemos los hips, podemos ver que hay cositas, ¿no? Y estas son las escenas, esto es lo que a mí me gusta llamar los scene builders, los hips que construyen, que se me perdió, los hips que construyen nuestra escena. Y así se ve. Entonces esto nos da algo que se llama como que, digamos, claridad mental, paz.
al menos a mí me la dio. Entonces es lo primero que quería compartirles. Pero créanme que estoy loco por entrarle a Houdini y empezarles a mostrar nodos, pero si algo les quería dejar, era esto. Este es como que mi regalo para ustedes, si lo puedo decir de esa forma. A mí me hubiese encantado que alguien me hubiese explicado esto, porque créanme que nosotros tuvimos que tener reuniones para discutir cómo se iban a hacer las cosas. Y una vez que llegamos a la conclusión de que se iba a hacer así, nunca miramos atrás, digamos. Entonces, vamos a ver qué otras cositas les tenía preparadas aquí. Em, Este, Sumado, para hacer otra pequeña pausa. eh, Igual, como dice Terry, básicamente todo esto se define también cuando se empieza ya a formalizar un pipeline, ya sea tanto tú como artista independiente o con equipos, qué sé yo. Y la idea es que al final, claro, todo esto vive o existe basado en algo más, en una organización, vamos a decirle así, suprema, por encima de todo, que por ejemplo, porque claro, hay muchos estudios, sobre todo los que son ya más grandes, tienen herramientas ya personalizadas que le hace todas las carpetas, toda la organización. Por ejemplo, en VFX se usa mucho el F-Track, el sí, Shotgun. Hay algunos, según su promoción en la web, utilizan Anchor Point. Nosotros utilizamos, por ejemplo, mucho Notion. Y claro, todo lo que son nomenclaturas, assets, se van guiando. Ahí esa es como la parte más de organización, coordinación de producción. Y la producción como tal se guía en base a eso. Entonces, eh, uno siempre tiene que tener a la mano un Notion. Creo yo que Notion viene siendo como que el más práctico y amigable a un nivel justamente más eh, normal, vamos a decirlo, no más artista, más indie, casual. más casual, exactamente. Y bueno, efectivamente, equipos ya más grandes, empiezan a tener más herramientas más personalizadas, customizadas, etcétera, etcétera, pero al final como que todo eso va siempre referenciado de un algo, de una organización principal del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los assets que hay que hacer? ¿Cuál es la segmentación de escena? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, quién está trabajando en cada cosa. Pero eso. Claro, y si partimos de eso que dijo Dordelis y nosotros, y bueno, viene siendo lo que ya les venía diciendo, es mandatorio ser organizado cuando uno está trabajando en equipo, pero si ya desde el comienzo se sabe qué escenas se van a trabajar y qué assets se van a trabajar, sencillo. Uno de una vez hace las carpetas de los assets, de las escenas, cada quien se reparte su tarea y cada quien empieza a trabajar muy tranquilo dentro de una carpeta sin estresarse mucho. Y yo sigo haciendo hincapié en esto porque, bueno, no sé si ya lo han notado, a mí me estresaba no tener como que un orden al que yo siempre pudiese ir y que fuese consistente y funcionase. Pues es como que, ok, si algo me falta aquí, puedo agregar una carpeta, pero ya este orden es como, es muy fácil de administrar, digamos. Si alguien está curioso en este tema del pipeline, hay un programa que, bueno, todo un software gigantesco que yo he estado como ojeando, que ya no tiene mucho sentido si uno es solamente un freelance, pero es un pipeline que, uno de estos programas grandes de pipeline pero es gratuito y se llama Ion. Este, es gratuito, o sea, súper fácil de instalar si uno ya sabe cómo manejar servers y esas cosas. Si uno no sabe cómo manejar servers, bueno, es un poco más complicado, pero si aún no lo tiene todo hecho, es bastante, bueno, fino de usar. Ellos están empezando ya a implementar Duro USD y tienen como que muchos features que le ayudan a uno a, digamos, a trabajar producción, o sea, proyectos grandes, pues te ayudan a compartir configuraciones entre todos los programas, te ayudan a definir tareas entre toda la gente que se mete en el pipeline y esas cosas. Es un programa interesante. Bueno, pensé en dejarlo aquí de trivia. Nunca lo usaba en ningún proyecto, pero sí lo he estado hojeando, lo pude instalar en mi sistema y lo pude probar, funcionaba todo fino. Y se ve que hay potencial, pero así como USD, cualquier programa que sea de pipeline es extenso, es complicado y necesita ser abordado con calma. Entonces, bueno, aquí empieza, También ¿sí? está el Prince 2. Prison. Ujú. Sí, Prism. La diferencia de Prism es que USD tiene un precio
solamente está para Windows, pero lo que sí te puedo decir, por lo que yo he visto, es que este es más como abordable, este es un poco más sencillo, no decir que es menos poderoso, simplemente yo lo veo un poco más sencillo y esto es algo bueno. Entonces, pero si no necesitas USD y como que es un equipo pequeño, también es gratuito. El único problema es eso, que creo que es solamente para Windows, no sé si también está para Mac ya, pero Ion está disponible para todas las plataformas. Este también es mucho más sencillo de instalar, por cierto, eso es otra cosa. Entonces son dos cosas que uno le puede echar un ojo y son programas así que te ayudan de nuevo a administrar como que todas las escenas, las versiones, que todo el mundo sepa qué se está compartiendo, qué está disponible. Son programas muy buenos, sobre todo ya para equipos más grandes. Cuando son equipos pequeños, yo creo que el pipeline viene siendo hablar y Notion. Es como que, hey, ya terminé la escena, el archivo está disponible, ok. Lo bueno es que al tener una estructura organizada, uno sabe a dónde va a ir. Ok, el puente ya está listo, ¿dónde está? Bueno, lo más sensato es que el archivo que va a usar Dordelis, si él va a rendear, esté en la carpeta de USD. Y básicamente se traduce en eso. Cuando uno es organizado y uno graba todo, y esto se puede todo automatizar en Houdini, em, o digamos semi-automatizar, se vuelve algo muy transparente, se vuelve algo muy de segunda naturaleza. Entonces, bueno, aquí es donde ya empezamos con los ejemplos, lo que todos estábamos esperando, ¿no? Y aquí empezamos a hablar ya de por qué esta charla es enfocada en Houdini. Porque nosotros podemos crear la información en muchos programas, pero Houdini es nuestro DCC de elección, digamos. Porque eso es otra cosa. A mí me gusta explicar Solaris, a mí me gusta explicar LOPS, a pesar de que está en Houdini, como si fuesen dos programas aparte. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil preparar la mente para decir, ok, esto es un programa aparte porque te ahorra la fricción de estar comparándolo. No, ¿por qué se hace esto en OBJ y se hace así en LOPS? ¿Por qué esto se hace así acá y se hace aquí allá? No, no, son dos programas distintos. Entonces ya viene implícito que las cosas se van a hacer, digamos, no completamente diferentes, pero sí un poco diferentes. Y a pesar de todo, todo tiene una razón de ser. Eso es algo importante. Entonces ya sabemos o sea, básicamente, ¿qué hace uno en SOPs y qué hace uno en LOPS cuando uno va a usar Solaris para las escenas? Básicamente, uno en SOPs termina haciendo, generando la información, editándola y animándola, ¿no? Versus que en LOPS uno vendría haciendo layout, look development, iluminación y render. Todas estas cosas. O sea, tú no necesariamente necesitas saber de render para estar usando LOPS. Uno sí bien la puede usar para la layout o incluso para terminar de preparar los assets, que es algo que vamos a estar viendo. Entonces yo, si ustedes recuerdan, yo les estaba mostrando que cuando uno ya tiene toda su escena bien preparada y todo, uno termina con esto, pues. Pero como uno llega aquí, ¿verdad? Como uno llega a este punto. Porque esto no se hace de a gratis, pero tampoco es tan difícil y uno no tiene que cambiar mucho la forma en que uno trabaja. Porque esa es la cosa, si uno tiene que introducir muchos pasos extra al flujo de uno, se vuelve más pesado cambiarse. Pero básicamente, si uno tiene esas recomendaciones que yo les di, que es un buen manejo de atributos, de primitivas empaquetadas y eso, pero sobre todo un buen manejo de atributos, la transición es mucho más sencilla. Y hay varias formas ya que me perdí, varias formas de llevarse uno esa información. Entonces vamos a empezar con el ejemplo más sencillo y digamos el más común. Ya uno tiene su escena lista o uno se está familiarizando y uno quiere armar toda su escena en OBJ. Las cámaras, las luces, los objetos, uno lo quiere armar todo así, ¿verdad? ¿Cómo nos llevamos esto a Solaris? ¿Verdad? Hay varios nodos. Y yo quería, digamos, vamos a esta la parte donde nos pasamos para Solaris, ¿sabes? Yo quería dejarles aquí como digamos, todos los nodos que con suerte, que bueno, ya por ver el tiempo, no sé si nos dé todo el tiempo, todo el chance de verlos hoy, pero digamos que estos son los nodos más importantes para empezar, además de las cámaras, iluminación y materiales, ¿no? Estos son los nodos como más importantes, los que más vamos a estar usando y aquí de una vez vamos a ir agarrando prestado dos. O sea, por ejemplo, bueno, déjame leerlos primero. Está el nodo de primitivas, que es, si bien quizás uno no lo termine usando, es como que el más importante de entender. Nosotros vamos a agarrar prestado estos dos, que son los que vamos a usar para traernos la información. Todo lo que nosotros hagamos en SOPs o en OBJ, estos son los dos nodos que vamos a utilizar.
Creo que no hay otra forma de traer esa información que es así de SOPs, y si la habrá es poco común. Si uno es puro y duro, básicamente casi siempre va a estar usando SOP Import, pero yo de una vez quería introducirles y decirles que el Cine Import también sigue siendo muy cómodo y muy, digamos, bueno. Tiene muchas cosas finas que hace por uno, sobre todo si uno se arma sus escenas de la forma tradicional, digamos. Entonces vamos a pasarnos otra vez a OBJ. Vamos a esta práctica, entonces fijemos que tenemos cámara, tenemos luces, tenemos geometría. ¿Y dónde estamos? Estamos en práctica, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a agarrar esto y nos los vamos a llevar para el Ops, ¿verdad? Eh, Aquí empezamos con este nodo y básicamente este señor nos está diciendo, ok, ¿qué es lo que voy a ver en OBJ? Ok, vamos a ver esta dirección, aquí es donde estamos, ¿verdad? A ver, ¿y qué objetos me voy a traer? Aquí tenemos un menú donde podemos decirle qué objetos nos vamos a traer dentro de esta ruta, pero nosotros podemos poner un asterisco y le decimos que, bueno, quiero traérmelo todo. Y mira cómo nos llega. Nos llega ya organizado de una forma predecible. Entonces, una cosa que yo les quería mostrar es si a uno le gusta hacer las escenas de esta forma, si uno quiere, digamos, porque de esta forma es un poco más difícil utilizar atributos para organizarla, porque el Scene Import directamente se está guiando ya de la estructura de los objetos, de cómo esos nodos están organizados. Y un truco que yo aprendí que me ayudó mucho, sobre todo si uno está modelando en Houdini, por descabellado que eso suena, ¿no? Si uno está modelando en Houdini, una cosa que a mí me ayudó mucho es que uno podía hacer esto. Mira, puedo pinear aquí para ver de forma activa cómo se está organizando todo, pero uno podía hacer esto. Por ejemplo, yo puedo organizarlo con nulls. Entonces, una cosa que quiero hacer rápidamente es venir aquí y prender la opción se llama Keep Position When Parenting. Eso lo que va a hacer es que cuando yo haga cualquiera de estos objetos hijo de algún nulo no se vaya al centro. Entonces yo puedo poner esto aquí así y fíjate lo que está pasando. Y yo puedo llamar esto lights, ¿verdad? Y ahora tengo las luces guardadas aquí. Yo puedo crear ahora otro null y llamar esto, digamos, Geo. O mejor dicho, sí, puede ser Geo. Podemos tener otro que se llame environment. Estos simplemente son ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas, pero puedo poner estos señores en environment, puedo poner estos señores en geo, y estos señores pudiesen ser, digamos, nuestros, por falta de una mejor palabra, nuestros actores, ¿verdad? Y nosotros simplemente hacemos esto, sí, ¿verdad? Ahora hacemos una maestra que se llame, digamos, escena, ¿verdad? Estamos aquí en Spanglish y aquí guardamos, digamos, todo. Fíjense cómo de una forma muy rápida vamos organizando nuestra escena. Y eso sí que fue rápido, déjenme decirles, porque la forma de hacerlo con atributos no es tan rápida, pero sí que nos ofrece muchísimo más control, porque podemos usar SOPs para hacer esto. Y bueno, como porque tengo dos OSD, vamos a hacer uno de cámara también. Entonces ahí estamos. Y esa es una forma rápida de organizar la escena, muy familiar, simplemente con nulls. Ya en un rato o en la demostración final que les quiero dejar hoy, vamos a ver cómo se hace esto con, con SOPs. Creo que no me falta nada aquí. Sí, que estamos listos con esto. Entonces, una cosa que me gustaría hacerles hincapié es que fíjense que nos trajimos toda nuestra escena. Si es posible para un poco más de control, algo que es recomendable es que pudiésemos dividir el sin import en varios fragmentos. No sé si ustedes se fijan, pero nosotros podemos filtrar esto y podemos filtrarlo por luces, podemos filtrarlo por cámaras, podemos filtrarlos por objetos de geometría y ahora tenemos, parece que este no, es que está pineado. Entonces aquí tenemos toda nuestra geometría, todas nuestras cámaras y nuestras luces, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos un poquito más organizado. ¿Y por qué sería eso útil? Bueno, porque y esta es la primera diferencia que tenemos con SOPs. Nosotros las escenas básicamente las construimos como si estuviésemos componiendo, como si estuviésemos en Fusion o en Nuke. Uno va de arriba hacia abajo y uno tiene que, aquí, para construir las cosas, uno tiene que conectarlas como si fuese eh, como un pipeline. Entonces, fíjese que ahora que las combinamos, este es el equivalente en LOPS. Yo creo que esta es una de las principales diferencias de entrada.
es que uno para unir las escenas, uno tiene que hacerlo de esta forma. Uno no usa merge de la forma tradicional. Uno merge lo utiliza, digamos que para otra cosa, aunque si bien pudiese funcionar para eso, pero esas son especificidades que quizás después podamos ver luego. Pero lo que sí quiero que sepan es que la forma ideal de hacerlo es esta. Y así es como uno construye las escenas, ¿ves? A ver, una cosa que sí quería entrar, que ya es un poquito más de teoría de USD, es que, bueno, nosotros aquí en esto se llama scene graph. Aquí dice Geometry Spreadsheet, pero esto se llama como que el esquema de la escena. ¿Qué son estos señores? Y aquí nosotros podemos ver que aquí dice tipo de primitiva. En USD, todo, cualquier elemento es una primitiva, todo, una cámara es una primitiva. Primer contraste con Houdini, ¿no? Cualquier luz es una primitiva, cualquier cámara es una primitiva, todo es una primitiva. Entonces en Solaris, cuando estamos usando este otro programa, en Solaris todo es una primitiva. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia una primitiva de otra? Y eso es algo que se llaman los esquemas o los esquemas. El esquema es lo que hace que una primitiva sea lo que es, lo que diferencia el tipo. De si es un XForm. Por cierto, un XForm en USD vendría siendo un null con la matriz de transformación en Houdini, ¿verdad? O sea, aquí estamos poniéndole nulls. Es una traducción muy literal de lo que teníamos en nuestra escena de OBJ. Entonces, una cámara tiene un esquema distinto, al igual que una geometría. Entonces, yo creo que una de las, Espérate un, el poquito, espérate un ¿ah? segundito, Terry, perdón que te interrumpa. Ah, no, que Eduardo estaba escribiendo que se había dejado de escuchar, pero ahora puso que bien. Entonces, creo Ah, que solo, listo. Ah, creo que solo excelente. te quise interrumpir. Ah, bueno, no importa. Está bien, está bien. Bueno, bueno saber que sí me estás escuchando. Entonces, tenemos estas primitivas, que aquí todos estos son primitivas. Otra cosa que les quería dejar como dato muy, muy sumamente importante, que quiero que se lo graben en la mente, es que, por ejemplo, uno en Houdini, uno está muy acostumbrado a que, por ejemplo, si uno está en SOPS, esto es mi escena. Los nodos manipulan mi escena. Los nodos son mi escena, ¿verdad? En LOPS eso no es así. En LOPS, en USD, recordemos que USD es el motor que está detrás de todo lo potente que tiene LOPS. LOPS Solaris viene siendo la implementación de SideFX de USD. Entonces USD es como que el motor que ellos agarraron con el que están haciendo todo. Pudiésemos imaginar que LOPS es el juego y Unreal Engine USD es el motor que está usando, ¿verdad? Ese juego. Entonces, ¿cuál es la diferencia que les quería decir? Es que nuestra escena en LOPS es esta. Esta es nuestra escena. Esto es lo primero, lo principal y lo más importante. Esta es nuestra escena. Los nodos manipulan esta escena. ¿Por qué hago esta diferencia tan importante? Es porque yo quiero desligar la importancia que nosotros le tenemos a los nodos en Houdini en la escena con Solaris. Dicho de otra forma, los nodos no son importantes. Los nodos nosotros los vamos a perder. Queremos acostumbrarnos a perderlos. Queremos restarle importancia a esto. Lo más importante es cómo está organizada nuestra escena, porque esto es lo que nosotros vamos a exportar. Y ustedes dirán, bueno, pero si pierdo los nodos, pierdo la flexibilidad, ¿verdad? Y es ahí donde empieza a verse el potencial también de LOPS, que es como SOPS, pero para iluminación, para render, en que nosotros aquí, con este gráfico, tenemos disponible la capacidad de editar esto como nosotros queramos, con algunas limitaciones, porque como si bien había dicho al principio, se pierde lo procedural, pero sigue siendo modular y tenemos toda la información. Entonces, de nuevo, nuestra escena es esto, ¿verdad? Y los nodos lo que hacen es manipular esta escena. Nosotros pudiésemos, a ver, esto es un ejemplo que quería mostrarles ya para irnos, pero se los puedo mostrar aquí rápidamente. Imaginemos que nosotros tenemos esto aquí y nosotros lo guardamos en un archivo, que por cierto, el único nodo que nosotros vamos a estar usando para guardar archivos es este ROP.
¿verdad? Con este es el que nosotros vamos a guardar, no a rendear, a guardar los archivos. Entonces, con este es que nosotros guardamos los archivos de USD. Una vez que nosotros guardemos esto, nos llega todo esto en un solo archivo. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Fíjense que aquí hay una cosa que se llama Computer Case Layout. Entonces, si yo abro este señor, simplemente tenemos un case de computadora. A ver si puedo venir aquí y enfocarnos. Un case de computadora, pero ya este ha sido procesado, ya este está, si bien bastante más ordenado. Luego, si es posible, podemos ver qué significan todos estos colores. Pero básicamente esto lo que nos quiere decir es que cuando el nombre, bueno, igual ya se los voy a explicar, cuando el nombre está verde, quiere decir que esto está apuntando a otro archivo. Es una referencia. Y la referencia es algo sumamente importante en USD y lo que quiere decir es que si yo llego a actualizar lo que sea que está apuntando esta referencia, este archivo se va a actualizar sin yo tener que actualizar este archivo, porque es como que una inmensa cantidad de flechas apuntando a otras cosas. Entonces, si yo llego a actualizar cualquiera de estos componentes, si Dordeli viene y edita el motherboard y guarda el archivo que este señor está referenciando, este archivo se va a actualizar. Y estas cosas que están aquí celesticas, lo que quieren decir es que son instancias. ¿Son instancias de qué? De esta memoria. Entonces, aquí nosotros tenemos un asset no procedural, pero sumamente modular y sumamente inteligente, que está referenciando otros archivos que, vuelvo y repito, si se actualizan, esto se va a actualizar y estamos de una vez instanciando. Entonces está siendo muy eficiente en memoria. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer, que ya de por sí era, o sea, era difícil de hacer en LOPS, uno puede venir aquí y ocultar las cosas. Entonces uno las puede ocultar de esta forma y ustedes, y uno, ok, no las puedo ocultar de esta forma. ¿Por qué hay dos botones? Eso es lo primero que vamos a empezar a decir. ¿Por qué hay dos botones? Un botón es para desactivar y el otro es para esconder. Entonces, ¿qué significa desactivar? Desactivar quiere decir que sale completamente de la memoria, ni siquiera se carga. Y es mucho más eficiente, pero que si nosotros empezamos a construir cositas aquí por debajo, ellos no van a tener acceso a esa información. O sea, esa información nunca estuvo cargada. Pero si es un archivo que pesa 10 gigas, nosotros podemos desactivarlo y cuando lo vamos a ver, no tenemos que cargar esos 10 gigas. Versus que si lo escondemos, esa información sigue estando disponible para otros nodos, simplemente que no se está viendo o no se está rendeando. Entonces, se fijan, aquí dejé básicamente todos los nodos que les quiero mostrar y hay otro que se llama prune. Prune es el nodo que nosotros usamos para ocultar las cosas, porque yo aquí puedo venir y digamos, déjenme seleccionar a ver, ¿dónde estará el vidrio? Yo aquí Te, lo te- puedo, te quiero interrumpir un segundito que aquí Julio Zúñiga nos comenta, pregunta, deja de ser no destructivo. Creo que se refería a la parte cuando mencionabas que cada uno de esos elementos son referencias. Y efectivamente, entonces no es destructivo porque como mencionaba Terry, eh, si digamos la memoria RAM es un USD aparte, cuando se actualice esa memoria RAM, el- todos los otros USD por encima o todas las otras cosas que estén llamando a la memoria RAM se van a actualizar automáticamente. sí, no es destructivo y como les digo, es modular. No es procedural porque las cosas no están vivas. Ya están, ya es un caché. Imagínense que USD es el caché más inteligente que hay. De nuevo, es Alembic en esteroides. Y eso es algo bueno y algo malo, porque de nuevo no es procedural, pero sí es eficiente porque ya está cocinado, o sea, ya está bakeado. Lo podemos cargar y se carga muy rápido. Y esto es un asset que, bueno, es un poco ya pesadito, pues aquí hay varios millones de polígonos y, bueno, los podemos manipular, nos podemos mover de forma muy rápida y es porque ya está todo bakeado. Entonces, bueno, yo les explicaba que aquí podemos ocultar las cosas. Fíjense cómo me costó, digamos, encontrar este glass. Una de las cosas que podemos hacer es que le damos botón derecho y de una vez le podemos decir que lo añada a favoritos. Y aquí ya tenemos acceso rápido a estas cosas. Una cosa que nosotros vamos a estar utilizando mucho en Solaris es las direcciones. Es una de las cosas más importantes y la razón por la que es tan importante, de nuevo, valga la redundancia, ser ordenado. Porque una vez que uno tiene una dirección hecha para digamos, alguna primitiva, eso no se va a cambiar. Porque de cambiarse,
se pierde esta analogía que les estaba haciendo de este conglomerado de, digamos, flechas apuntando a otras cosas. Porque si nosotros de repente cambiamos el nombre de algo, ya esa flecha va a estar apuntando a algo que no está ahí. Entonces, es bueno tener los nombres, digamos, bien definidos. Tampoco es que uno se tiene que poner psicótico con eso, pero un mínimo de responsabilidad, digamos. Entonces, uno puede ocultar las cosas, así como se las estaba mostrando, desactivarlas, pero esto es como que solamente en el viewport. Esto no es de verdad, esto es de mentira. Y por eso hay un no para hacer estas cosas de manera procedural. Entonces, digamos que, y ya aquí esto es un buen ejemplo, digamos que yo quiero, fíjense que yo les estaba explicando que nosotros construimos las cosas en línea, y esto es un buen ejemplo de, por ejemplo, si alguien está familiarizado con con takes, ¿verdad? Houdini tiene un sistema de takes que yo siempre lo he detestado. Cuando yo vi que esto, Interrumpí otra vez un segundito. Otro sinónimo, porque claro, Takes viene siendo usuarios más que nada de Cinema 4D. En Maya sí, vendría siendo un poco Render Layers. ok, sí, Blender todavía nos debe los takes. Así que ahí no hay bueno, analogía. sí, tristemente, un script, seguro hay un addon que ya lo hace. Eso es lo bueno. Vamos a hacer unos null aquí simplemente para como que hacer esto aún más evidente. Y esto es una de las... Fíjense que ya de una vez haciendo el segundo nodo, y aquí podemos ver la belleza de este sistema, es que nosotros pudiésemos tener dos versiones de, digamos que nosotros tenemos dos escenas. Entonces aquí rápidamente voy a crear una cámara. De nuevo, solamente para ejemplificar, tenemos dos cámaras. A ver, vamos a ver si me dejan mis dedos, y vamos a rendear esto, ¿verdad? Entonces, para rendear nosotros vamos a utilizar el nodo D. Si no tenemos Redshift, vamos a ir al nodo de Karma, ¿verdad? Y este es el nodo que se encarga, este vendría siendo el equivalente a nuestro ROP de render en OBJ. Entonces, fíjense cómo nosotros aquí, de un mismo asset, yo puedo venir aquí y decir, ok, yo quiero rendear dos versiones. Yo quiero rendear dos versiones, una con el vidrio y una sin el vidrio. Fino, tenemos el mismo asset, y yo aquí le voy a decir, prune de nuevo es el objeto que nosotros usamos para desactivar y apagar eh, primitivas. Entonces, déjame revertir ese cambio, y yo aquí lo que voy a hacer es agarrar el favorito. Entonces, como uno de una forma fácil y sencilla pone la dirección de esta primitiva aquí para que la afecte. Y esto es una cosa que nos vamos a tener que acostumbrar en Solaris. En Solaris todos son direcciones. Siempre es, ok, ¿qué vas a estar afectando tú? Esto. ¿Qué vas a estar afectando tú? Esto. ¿Qué vas a estar afectando tú? Esto. No simplemente por poner un nodo, ese nodo va a afectar toda la escena. Es un cambio más. Imagínense que esto, en vez de ser un árbol de construcción, es un árbol de pasos. ¿Qué cosas están pasando? Que al momento de guardarle USD, todo eso queda guardado en ese archivo de caché, ¿verdad? Pero de nuevo lo podemos seguir editando. Entonces, por eso no es destructivo. Bueno, en fin. Entonces, yo lo que hago, y esto es un tip, uno puede, como si fuese un archivo de texto, control C, control V, y pego la dirección. Fíjate que aquí me está diciendo el patrón de esa primitiva, el patrón de texto de la dirección, y yo se la puedo dar de manera eh, explícita. Una de las cosas muy potentes que tiene Solaris, que yo creo que para la sanidad de todos es mejor abordarla en la siguiente charla, es que uno puede poner expresiones aquí. Expresiones muy fáciles, de hecho, pero que son sumamente potentes, pero que se apalancan en el hecho de que uno tiene que ser ordenado. Entonces, aquí rápidamente estamos haciendo, digamos, digamos, vidrio invisible, ¿verdad? Y bueno, digamos que aquí no lo necesitamos, entonces lo puedo borrar, ¿verdad? Digamos que puedo hacer otra versión donde todo, digamos, la RAM la volvemos invisible. Entonces yo puedo copiar este path y pegarlo, ¿verdad? Control C, control V. Y aquí simplemente, fíjense cómo, hmm, fíjense cómo ya que me estoy preguntando algo, pensé que solamente se iba a desaparecer la primera, entonces no sé si por desaparecer la primera las instancias también desaparecen, o es porque estoy diciendo aquí, sería lo mismo que hacer esto. Sí, es por las instancias. Es porque las instancias siguen todo lo que le suceda al original. Claro, sí. De hecho, trabajar con instancias es algo con lo que no estoy, como que referencias uso todo el tiempo, instancias es algo que estaba empezando a abordar
últimamente. Entonces ese dato no me lo sabía, pero fíjense cómo, vamos a ver este ejemplo. Estoy poniendo de forma explícita el nombre memory 1. Si yo pongo memory 0, bueno, por lo que acabamos de decir, todas se desaparecen, pero no nos distraigamos mucho con eso. Vamos a suponer que podemos poner memory, a ver, memory 2 y apagamos el 2. No sé si se puede ver, por aquí el ojito está apagado. Otra cosa que nosotros podemos hacer es poner un asterisco, como lo hacemos en SOPs para algunas cosas, y él básicamente va a agarrar a todo lo que venga después del piso, y esto es un ejemplo de estas expresiones, todo lo va a desaparecer. Pero estas expresiones pueden complicarse un poco más y podemos abarcar cosas muy específicas de la escena. Entonces, fíjense que nosotros podemos tener una versión del case sin vidrio y una con vidrio, cada una con su propia cámara y cada una con sus render settings. Entonces, ¿cómo uno puede hacer esto más inteligente? Este árbol de construcción, ¿cómo uno lo puede hacer más inteligente? Digamos que todas usan la misma cámara, porque si es la misma pose, pero lo único que cambia es el vidrio, ¿cómo uno reusa la cámara? Bueno, la cámara la hacemos por aquí aparte y se la agregamos a la escena. Y este es un ejemplo rápido que quiero hacerles. Si bien el merge nos puede servir, pero para ilustrar esto mejor, prefiero usar el nodo clásico, que es el de sublayer. Entonces, si uno ya ha leído un poco de USD o uno más o menos lo escuchó, seguro uno escuchó el término layer o capa arrojado por todas partes. Y esta es básicamente una de las cosas que lo hace tan poderoso. Sin complicarlo mucho, vamos a imaginar que simplemente son capas, como en After Effects, que se ponen una encima de la otra. En este caso, una capa sería este señor y otra capa sería la cámara. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en una línea distinta. Entonces, si yo hago esto, entonces, básicamente en el puntico chiquito, y esto es cierto para todas las ocasiones, viene nuestro árbol principal y digamos, en el, ¿cómo llamarías esto? En esta parte más grande vienen los sublayers, las cosas que queremos pegar. Entonces, tenemos una capa, tenemos otra capa, ¿verdad? Y ahora tenemos, esto lo puse donde no era, ahora tenemos una escena, ¿verdad? Si hacemos clic aquí con nuestra cámara, ahí está. La ventaja de haber hecho esto es que ahora podemos tener una misma cámara para dos escenas. Entonces ahora, básicamente estamos rendeando una versión del case sin el vidrio y una con el vidrio. Súper útil. Otra de las cosas que le decía era que todo se guarda en el USD y eso no es ajeno para los settings de render. Todo se guarda básicamente. Y es esto es otra de mis cosas favoritas de USD y de Solaris en sí, en que es que no hay secretos. Muchas veces algún motor tiene algún problema, algún bug o algo que no nos gusta y queremos cambiar, una de las formas en que uno lo puede hacer en Solaris, que no se puede hacer en otro lugar, es editando los settings de render directamente aquí. Fíjense que este es el nodo que nos hace los settings de render en Karma y toda esa información se guarda aquí. Y de nuevo, todas esas cosas son primitivas. Son primitivas raras que uno no está acostumbrado a ver. Mira, una primitiva para rendear, como si fuese un cubo. Sí, pero en este caso es una primitiva que tiene un esquema distinto. Y el esquema lo que hace es decirle al archivo que, ok, tú eres configuraciones de render. Entonces uno puede venir aquí y hacer operaciones sobre eso. Uno puede arreglarlo. Recordemos que uno en SOPs tiene información, ¿verdad? Y uno puede ver el attribute spreadsheet. Aquí es algo parecido, se ve un poco distinto, pero es algo muy parecido. Entonces, si nosotros nos venimos para acá y agarramos la cámara, nosotros podemos ver que está toda esa información, está toda la información de la cámara. Tenemos el f-stop, tenemos el focal length, la exposición. Un ejemplo como un poco básico, pero que sigue siendo muy poderoso, es que fíjate que tenemos esta cámara, ¿verdad? Que estamos seleccionando aquí. Yo puedo venir aquí y decirle, botón derecho, eh, sería editar primitiva con un nuevo nodo. O bueno, déjame usar algo aún más sencillo. Eh, a ver, eso se llamaría Configure Primitive. No, estoy buscando Edit Property. Ok, se me había olvidado cómo accesar ese nodo directamente, porque generalmente uso un shortcut. Entonces, básicamente, en vez de irnos a la primitiva, porque irnos a la primitiva sería querer editar la primitiva, y hay nodos para eso. Por ejemplo, está vamos a abordarlo rápidamente.
está este nodo que se llamaba editar primitiva con un nuevo nodo y fíjate que nos agregó una nueva cámara, pero esto no es una nueva cámara, simplemente es un nodo que agarra la cámara y edita estos settings y por defecto están todos oscuros porque no lo está editando, pero rápidamente nosotros podemos venir aquí y decirle, ok, esta misma cámara en este árbol va a tener un focal length de 80 en vez de 50, pero es esta misma cámara. Cualquier cosa que le hagamos a esta cámara se va a ver actualizado en esto. Entonces eso es sumamente poderoso. Ahora, si nosotros queremos algo más, digamos, más directo y no usar todo un nodo de cámara para editarlo, ¿verdad? Y uno dirá, ok, ¿cómo sé que este nodo de cámara crea y este edita? Es por esto que está aquí en la acción. Fíjate que aquí hay una que lo crea y otra que lo edita. Y este nodo es cierto para muchos otros nodos. Si uno va a poner una luz, por ejemplo, está Light y Light Edit. Y estas versiones de Edit están para la mayoría de los nodos que lo necesitan. Para los nodos que lo necesitan y quizás no lo tienen, hay otra forma, y es que uno puede editar esos atributos de manera directa. Y aquí es donde viene la segunda recomendación que les daba, el manejo de atributos. Todo eso que aprendimos en SOPs lo vamos a usar aquí en LOPS. De la misma forma que lo hice antes, lo puedo hacer ahora. Entonces yo puedo venir aquí y el f-stop, que era, creo que el f-stop aquí sería focal length, solamente que tiene un valor distinto, pero puedo decir edit property y aquí nosotros podemos venir y modificar este valor. Ese valor directo aquí en la información, como si estuviésemos usando un Wrangle para editarlo. O algo más fácil, la exposición. Y podemos usar otro nodo que edita la exposición. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, bueno. Preguntas, dudas. Estamos, ¿cómo nos vemos? ¿Cuánto tiempo nos Sí, falta? Nada por Ah, ahora. Terry. tengo una consulta. Ajá. ¿No? Como, ¿iban a decir algo ustedes? No, no, hablemos Sí, ustedes. Ajá. sí, yo quería pedirle a Terry si nos puede guardar este USD y abrirlo en VS Code. Ah, sí, claro. Yo creo que Eh, nos estamos yendo un poco profundos, pero sí pe- podemos hacer. No es pero, solamente para que se vea nomás, Claro. para sí. O mostrar más fácil, ya sé sí. lo que Ordel iba a decir. No, no, en verdad no sabes. ¿No? No, porque iba a Ah, decir no, no sé. Ok. bueno, yo Pensé que creo te que había eso leído puede la ser mente. ya el ejemplo final por ahora, pero que Seba comente su pregunta también. Sí, es más bien con el nodo reference que tiene, que el primer nodo que tienes puesto ahí, que es el file pattern, el Ajá. reference. El que está arriba, arriba, el Ok. primero es. En el file pattern, ahí tienes el pad, el full pad, Sí. pero claro, es posible usar ahí, sé que se pueden usar wildcards ahí. Ya, mi pregunta más bien tiene que ver más con que tú siempre utilizas como el full pad o utilizas como variables ahí para gestionar esto. No, de hecho, es una muy buena pregunta y es que esas expresiones de las que les estaba hablando se pueden usar en Eso. todas las partes, incluso Ujú. cargando los archivos. De hecho, este USD sí lo podemos cargar en el code. Lo que pasa es que teníamos puros archivos binarios, pero este sí es un Claro, porque archivo. aparece ahí, entonces dije, pero no le, como que dije, a lo mejor lo trabajáis con el full pad No, y, no, ya les explico no, por qué estoy usando el full path. Me trabó la lengua ahí. Vamos a dejar esto a un lado un momento. Es porque este archivo pertenece a otro proyecto. En ese proyecto, este archivo está siendo usado con path, digamos, no, ¿cómo se llama eso? Relativos. no lo digo eso. Pero aquí como nos los estamos trayendo a fuerza bruta, es como vamos a traernos esta primitiva. eh, ya, vamos a traernos esta primitiva, es que está el path completo, pero sí, lo normal es que en un proyecto uno tenga aquí heap o Ujú, mejor aún job, ¿verdad? Es algo que se usa mucho en los trabajos. claro. Pero bueno, déjame control Eh, Z. Julio Zúñiga nos pregunta, ¿este USD se puede utilizar en otro software y mantiene ese árbol o es solo para utilizar en Houdini? Sí, se puede utilizar en otro programa. ¿Y qué hace que el archivo llegue intacto? Hace que depende de qué tantos features ese programa que estemos usando, hipotético, soporte. Si ese programa soporta los mismos features que Houdini, en teoría ese archivo debería llegar exactamente como llega, con sus luces, con sus cámaras, con sus materiales. Eh, En la práctica, yo, esto yo- no se traduce, yo ¿sí? te lo resumiría un poco más del otro Conciso. lado, del otro lado de la moneda.
mientras los programas soporten más cosas de USD, debiese llegar siempre igual. ¿A qué llamamos Sí, cosas de USD? Esas cositas más específicas como las que hemos visto. Instancias, Material. referencias, materiales, cosas así. Por ejemplo, Blender ahorita ha mejorado bastante su soporte de USD. Entonces soporta instancias, soporta cosas así. Y ahí esa es la carrera del open source y que ojalá, obviamente cada vez más software se han sumado más en la misma carrera. Maya se supone que también ya ahorita está muchísimo mejor parado en cuanto a USD. Y bueno, creo que ya se me acabó más o menos la lista. claro. Unreal, Unreal. Sí, otra cosa importante es que incluso si no te llega el archivo perfecto o te llega el archivo y faltan algunas cosas, una cosa importante es saber que toda la información está ahí, toda la Exacto, información. El exactamente. problema es el archivo, el programa que lo está leyendo, porque toda la información está ahí para ser accesada, no se pierde nada. O sea, todo lo que tú viste aquí, todo lo que estamos viendo aquí, todo eso se guarda en el archivo USD. Y ya depende del programa que lo lea de leerlo bien e interpretarlo bien. Y a veces si hay algunos problemas, por ejemplo, Omniverse tiene una escala distinta, entonces a veces las cosas llegan muy pequeñas y eso se puede, digamos, arreglar con, incluso de la misma forma que lo estamos haciendo aquí, pero con el sabor de Omniverse, se puede hacer un edit property y se arregla allá. Este, y eso queda guardado de forma modular. Porque una cosa que no sé si nos hemos estado fijando es que aquí teníamos esto y no decía nada. Aquí teníamos esto y ahora nos dice, ah, dos layers. Aquí nos dice esto y nos dice, ah, tres layers. ¿Qué es eso? Eso lo vamos a descubrir la próxima semana. Pero es una de las cosas que hace tan maravilloso Solaris y que lo puede hacer un poco confuso, pero una de las cosas que definitivamente lo hace maravilloso. Y este nodo es el que nos va a ayudar a domar esa complejidad, que es uno de mis nodos favoritos, el nodo que se llama Configure Layer. Aquí rapidito se los dejo. O sea, yo pudiese hacer esto y si yo no quisiese tener layers y quisiese tener todo trabajando en un solo layer, yo le puedo decir aquí, ok, agarrame todos esos layers y pégamelos todos. Y si no me dice ningún layer ahí, la asunción es que estamos trabajando con un solo layer. O sea, aquí hay un solo layer. Entonces yo me paro aquí. Mi pregunta ahora sería flatten stage, porque aquí me dice tres layers. ¿Será que este señor me está creando tres layers al solito? Eso es lo único que entiendo. Pero aquí, sí, si fíjense, cuando nosotros le decimos como que input layers o flatten stage, básicamente ya empezamos a trabajar en un solo layer. Después veo por qué aquí ahora nos dice tres layers otra vez, pero no nos vamos a complicar con eso. Entonces, ¿qué nos faltan? ¿10 minutos para terminar? Máximo, demasiado. Ok, que vamos a ser responsables con eso y vamos a simplemente saltarnos a una pequeña demostración de cómo se construyó este case, cómo se hizo esto, porque esto se hizo a partir de un CAD que se bajó de internet. Entonces, fíjese, aquí los estamos abriendo, como si yo solo pasase a Carlos Ordel y yo le digo, bro, aquí está el archivo del case, estás listo para hacerle lo tuyo. Y ya esto viene listo, todo desglosado con sus UVs y todo, y él puede seguir trabajando ahí de lo más cómodo. Ahora, ¿cómo se hizo esto a partir de un archivo de internet? Aquí lo podemos ver. Y esto es lo que yo le decía, que las cosas se pueden construir con OBJ o con SOPs. Y aquí lo estamos haciendo con SOPs. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una Alembic que nos bajamos de internet y llegó como típicamente llegan los archivos de internet, medio locos. Déjenme espantarlos aquí un momento. Si nosotros desempaquetamos esto, vamos a ver cómo se ve el path que trajo este archivo. Da miedo, ¿no? Esto es lo que nos llegó. Y fíjense lo organizado. Tengo miedo de saber de dónde sacaste ese modelo. Sí, sí, sí. Fíjense lo cómodo que está aquí. Y fíjense con lo que empezamos. Entonces, claro, esto se puede hacer, digamos, también en Alembic. Pero bueno, hacerlo en USD es lo que estamos haciendo ahora. O sea, este nivel digamos, organizar los paths y dejar el archivo todo bonito. Pero bueno, entonces básicamente lo que hacemos es, primero desempaquetamos, lo organizamos, borramos ese cable, que de hecho es una extensión de esas PCI que están guardadas en los archivos, y empezamos a separarlo todo, ¿verdad? Hay scripts para hacer esto. Aquí lo estamos haciendo a mano y digamos que separo cada una de las piezas. Este archivo no lo preparé yo, pero
no lo haría, digamos, nada diferente. Básicamente lo separo en tantos paths como trajo. No, miren todos los paths que trajo. Lo separo en tantos paths yo quiero dejar en el archivo final. Que si yo quiero dejar, digamos, todas estas clases, todas estas, que sería en este caso esto, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo el case completo con todas sus cosas, que si la GPU, el procesador, todo el case, pero en este caso estamos viendo cómo se hizo este archivo. Y es un buen ejemplo de lo que está pasando aquí. Fíjense que aquí estamos referenciando el archivo que se creó aquí, pero hay otros archivos, digo, el archivo que se creó aquí, pero hay otros archivos que están siendo referenciados. No les estoy mostrando todos. Entonces aquí lo tenemos en todo su esplendor, pero más específicamente aquí estamos trabajando el case. Entonces yo el case lo quiero separar en todas estas partes. Y esto es una forma cómoda de hacerlo, sobre todo si nosotros queremos aquí hacer VS, hacer alguna locura, remodelar algo aquí. Una forma sencilla de hacerlo y así es como se puede ver cuando lo queremos hacer en SOPs. Una cosa que quiero mostrarles aquí es que esto es un nodo que yo hice, pero este nodo lo único que hace básicamente es hacerme más fácil la tarea de poner un path. Nada diferente de si nosotros venimos aquí y hacemos lo mismo con un nodo de name. Y esto es un ejemplo de eso. Así es como se ve cuando no estamos usando, digamos, un nodo que alguien más hizo. Simplemente agarramos, le ponemos un nombre, ¿verdad? Combinamos todo y después le decimos a todo eso, ok, aquí estoy usando el attribute string edit, que es uno de los nodos, mis nodos favoritos, pero también se puede hacer fácilmente con un Wrangle. Le decimos que, ok, todo eso que estaba ahí, agrémosle antes esto. ¿Cómo se va a ver eso cuando no los llevemos al ops? Se va a ver así. A ver. Si lo importo con un SOP import, ¿verdad? Pongo el path de donde... Ah, ya, nos estamos equivocando. Déjame poner aquí, a ver, nos venimos acá y voy a copiar este nodo, control C, lo estoy copiando, ¿verdad? Estoy copiando la dirección. Nos vamos ahora en LOPS y con SOP import lo voy a pegar, ¿verdad? Y ahora estamos viendo, ¿qué estamos viendo? El geo y los dos nombres. Pero esto no se ve así de gratis, se ve así es por los nombres que les pusimos. Y eso es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero a una mayor escala. Pero si se fijan, esto puede parecer complicado, pero es algo muy simple. Simplemente estamos separando el nodo con un split o con un blast, también se puede hacer. Y simplemente porque esto era literal una sopa, estamos transformando la sopa de polígonos en polígonos explícitos. Por eso le estamos diciendo que nos transforme en polígonos y estamos, digamos, pegando algunas cosas que hayan estado separadas. Esto es un archivo CAD, por cierto. Y en algunas ocasiones estamos también haciéndole algún V y algunos grupos, ¿verdad? Estamos les poniendo nombre a todo y a lo último lo estamos combinando de la misma forma que lo estamos haciendo aquí. Lo estamos combinando, lo estamos centrando y le estamos poniendo un nombre a todo. Que sería lo mismo de nuevo usar el attribute string edit. De hecho, yo puedo venir aquí y literal copiar esto mismo exactamente y fíjense cómo igual. Es lo mismo. Estoy borrando todos los grupos que me sobraban. Estoy limpiando algunos atributos, porque eso es otra cosa que le quería mencionar. Houdini y USD tienen una compatibilidad increíble en el sentido de que todos los atributos que tú hagas en Houdini te los puedes llevar para Solaris. Y bueno, aquí lo llamamos para LOPS y esto es lo que está pasando. Esto que están viendo aquí, estamos importándolo, ponemos el path, le hacemos los materiales, ¿verdad? Están los materiales de su asset, que eso es algo muy potente, que viene el asset y fíjense cómo está el case, su geometría y sus materiales, que es algo que podemos ver aquí, ¿no? Tenemos el case y fíjense que cada pedazo es modular, porque así lo hicimos, ¿no? Pero cada pedazo tiene sus propios materiales, cosa que nosotros podemos segmentar esto y cada quien puede trabajar lo suyo y esto todavía sigue manteniendo sus materiales que están en Redshift, por cierto. Y es algo sumamente potente. O sea, aquí creamos los materiales, los asignamos. De nuevo, esto puede parecer como un poco complicado, pero simplemente es texto diciéndole a qué le queremos poner el material. Le queremos poner el material a esto y qué material le queremos poner. Y es algo tan sencillo de hacer. Por cierto, hay como 10 formas de asignar materiales, así que hoy solamente les voy a mostrar la más referencial a lo que estoy hablando, pero podemos copiar. Ok, yo quiero ponerle material a estos señores. Shift click, los agarro todos. Control C. Control V. ¿Qué material les quiero poner? Este Black Plastic. Control V. Ya, le puse el material.
No tenemos que estar, digamos, hacer esto, precisamente esto que les acabo de mostrar, hacerlo en OBJ, es sumamente complicado. O al menos no resumido en tres sencillos pasos, porque agarramos tres partes específicas de este modelo. Y bueno, entonces aquí estamos haciéndole configure layer, que les mostré, unos nodos específicos que después podemos ver y estamos guardando el USD. Pancho mencionó que si podía abrir esto en un archivo de texto. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo USD y un USDA? En que el USDA no está, no es binario, se puede leer. Se puede leer en texto. Y una cosa que a mí me gusta hacer mucho es tener un archivo USD binario que pesa poco. Esa es la ventaja de los binarios. Los binarios no se pueden abrir en un archivo de texto, pero pesan poco porque están comprimidos. Y que lo apunte un archivo de texto. Y yo abro ese archivo de texto. ¿Cuál es la ventaja de esto? En que yo puedo darle a Ordelis este archivo, este USDA. Fíjate, Sebastián, que aquí está la variable de job. Yo puedo abrir este USDA él lo puede abrir en cualquier lugar y yo actualizo este señor, esta versión, yo digo, ahora es B3, ahora es B4, ahora es B5. Y este archivo no se cambia y este es el que él está usando. Entonces, súper fino, porque a él nunca se le rompe su escena. ¿Cómo se ven estos archivos de texto? Pues se ven como si estuviésemos abriendo un XML cualquiera. Pues básicamente aquí estamos viendo lo que se está definiendo. Y aquí podemos ver que tenemos nada, básicamente. Le estamos diciendo a este archivo, ok, referénciame este señor. O mejor dicho, sí, básicamente referénciame a este señor y otras informaciones de la escena. Pero eso es todo. Ahora, obviamente, si es un archivo un poco más complicado, aquí vamos a estar viendo si algo se transforma, si le asignamos materiales a algo. Y nosotros, de hecho, en Solaris tenemos una vista en vivo de esto. Pues si nosotros le damos a botón derecho en cualquier momento, a cualquier nodo, nosotros podemos ver, a ver, creo que voy a necesitar esto nunca lo hago, por cierto, pero creo que es aquí en acciones. Es aquí, Dorali, Spec layers. O sea, Inspect depende Layers. de lo que estés haciendo, es el active Ah, quiero ver el layer. texto. Quiero ver el texto. Sí, sí, dale a. O es Active Layer. O sea, puedes, sí, en Active Layer te va a intentar abrir una ventana. Ok. O sea, aquí estamos viendo cómo se vería ese archivo de texto. Obviamente, a veces se van a ver cosas que no las podemos leer, pero sabemos lo que está pasando. Porque incluso si decimos que esto es un poco de transformaciones, sabemos lo que está pasando. Y de hecho no son transformaciones. ¿Qué está pasando aquí? Estamos creando un atributo. Aquí también estamos creando un atributo. ¿Estamos creando un atributo en dónde? En este mesh. Este mesh lo está transformando ¿qué? Este null. ¿Y este null tiene un papá? Sí, este papá. Fíjense lo fácil que es leer esto. No decir que vamos a empezar a hacer USD. Bueno, el atributo se tiene que guardar de una forma y se guarda simplemente así, pero nosotros podemos bajar y todavía ver qué está pasando y poder leerlo todo. Y esa es la ventaja de tener un USDA. Ahora, la ventaja de tener un USDA es, de nuevo, poder abrirlo fácilmente en un archivo de texto y si es posible cambiarlo. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y cambiar la versión manualmente. O sea, si yo actualizo la versión y no le digo a Ordeli, o si Ordeli de casualidad quiere abrir la versión 2, cuando este archivo apuntaba a la versión 3, él lo puede hacer manualmente en cualquier programa. Entonces, sí, imagínense que nosotros hicimos esto varias veces. Fíjense que guardamos este archivo USDA y hicimos eso para todas las demás partes del computador y las cargamos, ¿verdad? Las cargamos todas. Las cargamos de esta misma forma. Aquí estamos cargando el case, ese mismo case. Estamos transformándolos, las piezas, ¿verdad? Fíjense cómo nos llegó el case. Este fue el case que nos llegó, de hecho. Y fíjense que después de transformar las piezas, nos quedó así. Y lo guardamos, pues. Y este es otro archivo. O sea, cargamos las piezas que se abrieron en uno y lo abrió otro. Lo pudo haber hecho otra persona. Y al final hicimos, a ver, este es el case, ¿verdad? Con todas sus piezas cargadas. Este es el monitor con todas sus piezas cargadas. Este es digamos, el case con todas sus piezas cargadas. A ver por qué nos dio error aquí. Quizás le di escape sin querer o quizás ahí hay un path ahí que no se ha actualizado, pero por ahora vamos a ignorarlo. Con todas sus piezas cargadas. Y al final cargamos todo de todo de todo y nos queda algo como esto, pues.
¿va? Claro, esto no se hace en un día, pero ¿qué nos queda al final de todo? Nos queda un archivo ordenado que lo podemos usar. A ver, nos queda un archivo ordenado, fíjate que tenemos la silla, el case de la computadora, el escritorio, el teclado, el monitor, el mouse, todo separado, todo con sus materiales, listo para cualquier producción. Y este archivo lo puede tomar Rodeli, puede hacer animaciones, motion graphic, lo que sea. Si yo llego a actualizar el modelo de la silla, a él se le va a actualizar el modelo de la silla. Y como cuando si él tiene que animar algo en SOPS, siempre usó el path y el path, de nuevo, como estamos siendo organizados, se mantuvo. Si yo llego a actualizar eso por alguna razón, a él se lo va a actualizar. Entonces, como que, siempre es esa ventaja de que no necesitamos un programa de pipeline súper complicado que haga esto por nosotros, porque USD lo hace de a gratis, con el único requisito siendo que seamos organizados. Y esta es la gran ventaja. Y esto, si bien tiene una gran ventaja, y ya para cerrar, tiene una gran ventaja en grupos, lo bueno es que tú, como individuo, si estás trabajando en escenas complejas y lo tocas una semana y lo tocas otra, o es un proyecto de varios meses o varias semanas o lo que sea, trabajar de forma modular te aligera el cerebro porque no siempre estás viendo todo el tiempo complejidad. Tú sabes, el case se hizo en este archivo, se actualizó ese archivo, todos los otros archivos se actualizan. La memoria se hizo en este archivo, se actualizó este archivo, todos los demás se actualizan. Entonces te da esa tranquilidad de trabajar de forma modular, pero de forma como que muy organizada, que si es posible al principio puede parecer complicado, pero a la larga te lo hace mucho más sencillo porque siempre es la misma lógica. Entonces, bueno, yo creo que ya con eso cerramos. No sé si hay tiempo o si alguien tiene preguntas, pero obviamente hubieron más cositas que quería abordar, pero yo creo que ya es mucha información. Pero bueno, Sí, no sé yo si tienen algo que decir. quería ver si nos queda un poquito de tiempo para hacer la comparación con Maya así en 2 minutos. Ujú. ¿Tendremos tiempo para eso, Carlitos? Bueno, yo no Eh, tengo malla, por No, cierto. O, yo o queremos compararlo hipotéticamente. sí tengo una foto y listo, ¿ah? No, no, Ok. yo no voy a abrir Maya hasta ahora, te digo al tiro. Ajá. ¿Qué hacemos entonces? Pásala y se la paso a Ter. Ah, no, es que la tengo acá abierta. Entonces comparte tú la pantalla. Sí, Sí. para la Tuterri y yo Ajá. les comparto. Es para nuestro Yo tengo público, que parar. Listo, pues. sí, Vamos a terminar de compartir pantalla aquí. Listo. es para nuestro público mayero, que siempre hay, Ayer. lamentablemente, pero Ah, ahí, ajá. ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, 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 sí Ahí, se ve, ahí, sí se ve. dale. Ya muy simple. Para la gente que usa Maya, usualmente vamos a tener un OBJ, un FBX, lo que sea, y lo vamos a llevar a un Maya, ¿no es cierto? Digamos que esto es una casa. Lo vamos a llevar a un Maya, aquí le vamos a poner materiales, le podemos poner luces, estoy escribiendo horrible, qué sé yo, esto puede ser un personaje, bla, 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 animado, y este va a ser nuestro shot, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos con esto usualmente? Referenciamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si cambio el modelo de la casa, un material o las luces, le llega el shot, ¿vale? Lo que se hace en Maya siempre es eso, es como estar referenciando cosas, ¿vale? Para que este objeto pueda tener materiales, para que yo le pueda aplicar luces y después pueda llevarle un shot, estamos referenciando. ¿Qué es lo que viene a hacer USD? Toma todo esto y lo manda a la basura y un USD, este USD, se convierte en un assembler. Cuando usamos Maya de esta forma, estamos usando Maya como assembler. Lo que viene a hacer el USD es botarte el software, correrlo hacia un lado y convertirse el mismo formato que yo le voy a pasar a Carlos, a Terry, a Seba, quien sea, en un assembler en sí mismo y que llama a otros USD que pueden tener, como dijo Terry, los materiales o las luces, eh,
o los sets de render, o simplemente todo lo que Terry nos acaba de mostrar al mismo tiempo, y se trae a un solo formato, a un solo archivo USD. Y eso lo podemos ir intercambiando. O sea, lo que viene a ser USD es sacarnos todo esto de encima, para que se entienda la gente que usa Maya y que sigue trabajando de esta forma, cuál es la gran ventaja y por qué, digamos, Pixar empezó a trabajar en esto hace un montón de años y por qué lo liberó también. Porque esta forma es mucho más optimizada y mejor y más libre, por así decirlo, Y es que trabajar universal. de y es universal, eso es. Porque yo esto me lo puedo llevar después si quiero para trabajarlo a Houdini, a Maya, a Blender, a Cinema, a Unreal, a lo que aguante USD de la mejor forma posible. Yo me lo tomo y me lo llevo. Entonces como que ahora lo que es muy raro, pero en vez de que importe el software, está importando esto que es el USD, ¿vale? Exacto. Para nuestro público más mayero que acá en Chile Sí, es más Sí, del cuero que sí. es vasto. sí, justo Sí. iba a mencionar que al final incluso eso, eh, eso abre la ventana a que no necesariamente tengan que trabajar en el mismo software. Incluso para nuestro querido y amado público mayero, si trabajas con Maya en un workflow, un pipeline de USD, mientras tú referencias tu USD internamente en Maya, haces lo que vayas a hacer y exportas un USD con sus respectivas reglas de USD, y ese USD va a ser utilizado luego en otra plataforma, también se puede. Ese es el chiste en el fondo, ¿no? Que flexibiliza o reduce muchísimo, en teoría, las fricciones también eh, entre softwares y entre etapas de producción, ya sea el que ilumina, el que hace shading, el que hace el layout, el que hace el modelo. Pueden ser varias personas o pueden ser varias empresas o pueden ser una misma persona. Ofrece, como ya explicó Terry, entonces como también cerra, aunque aquí tengo también un ejemplo bien chévere que tenemos en el canal de Discord, ahí lo puedo pasar después también en el Discord del hub, pero incluso para trabajar como para personas individuales ofrece ciertos features bastante interesantes. Nada más que para sumar, ahora aquí, bueno, yo les voy a compartir la pantalla a ustedes para que ustedes me vean. Por cierto, aprovechando eso, Ajá. los ejemplos que Pancho mostró, esa es una forma de hacerlo, pero básicamente eso lo decides tú. Tú, si quieres, puedes hacer Sí, tu workflow con 2, 3 layers, 10 layers, o, todo o- o- dependiendo. o fumarte uno un día, mira, loco, quiero trabajar, me quiero sentir en Pixar. No voy a hacer ni un solo Sí, polígono, un layer por cada polígono que voy a tener. sí, Entonces, sí. Y eso es bueno hacerlo, digamos, al menos una vez para entenderlo. Pero después te das cuenta de que puedes empezar simple y después sí, vas construyendo a medida que lo vas necesitando. Porque lo cierto es que si tú ves recursos, al menos los que empezaron a llegar de USD, veías puros ejemplos de producción de equipos grandes y la verdad es que era y sumamente LM. abrumador. Sí. Sí, sí, es como que, ok, nosotros usamos este pipeline sencillo en un equipo de 200 personas y todo eran nodos que ellos mismos hicieron, implementaciones como que súper locas, layer para todo y es como que, ok, si voy a usar Solaris tengo que hacer esto. Y la gran mayoría de la gente se llevó esa impresión y pensó que ese era cierto, pero lo cierto es que uno, bueno, nosotros en particular usamos un layer por asset, básicamente, y después uno o más layers por escenas. Y básicamente se viene siendo como la regla, un layer por asset, que se traduce en un USDA, que es el que Dordelis va a ver. No sé si se nota, pero yo era el que se encargaba de los assets. Y yo, por mi parte, por conveniencia, pudiese tener uno o más layers para hacer mis assets. Y así vamos, pues, y era, de nuevo, es muy fácil, pues, porque yo le decía, ok, usa este, él usaba, cargaba su escena. Si yo necesitaba animar o hacer algo, iluminar en una de las escenas, yo sabía que yo o bien podía agarrar un layer, hacer mi trabajo, devolvérselo a él en un layer, y no teníamos que estar peleando porque él hacía el archivo de Houdini en una forma y yo en otra. Yo simplemente le pasaba un layer y ya. O si bien abríamos el archivo de Houdini y ya, pues, el builder.
como les llamo, pues. Entonces eso da esa otra ventaja de que a veces la gente puede tener diferencias en Houdini, pero se pueden encontrar muy cómodamente en USD a fuerza de layers. Y lo mejor de todo es que si bien no es procedural, de nuevo, es modular y es muy inteligente y es muy rápido porque estamos compartiendo información que ya está cachada, que ya está referenciando, Ah, instanciando otras cosas, sí, en fin. ese es otro detalle bueno y chévere e interesante. El USD suele ser muy rápido de performance. Para cargarlo, mueves así la animación al timeline y se mueve muy rápido. Obviamente depende de la escena. Bueno, como de último ejemplo acá hay una escena, hay varias escenas como open source, libres en internet de OpenUSD, viene siendo el formato, el nombre oficial, en verdad. Eh, y por supuesto, entre ellas, la más famosita es esta cocina que es de Pixar, eh, que bueno, sirve para más o menos entender y un poquito todo esto que hemos ido conversando. Les voy a mostrar acá, bueno, de hecho aquí en esta presentación de Apple, que Apple también está, Apple, Nvidia, Epic Games, eh, voy a decir Adobe, pero casi que por obligación, porque para ver si eso alienta a Adobe, porque es medio humo. Adobe está más en el marketing que en el montado en la bola realmente. Y bueno, por supuesto, SideFX Houdini son los que están más pioneros en todo el tema de USD. Entonces hay mucho desarrollo y el mismo Apple está desarrollando su propia especie de Omniverse, pero para Apple. Y bueno, aquí hay unas presentaciones con Maya y qué sé yo. Pero iba a mostrarles este ejemplo acá que es con la cocina. Este video es muy chévere, muy sencillo de entender, es de 9 minutos. Y tiene de hecho varios videos, creo que este chico tiene varios videos de USD con Maya. Y básicamente, claro, tenemos aquí la cocina que estuvimos hablando ahorita, hace unos segundos. Y claro, ejemplifica un poco cómo es el proceso, donde imagínate, donde, ok, puede ser o una persona o tú mismo, si quieres hacerlo por organización, y tú te dedicaste fue a trabajar primero el asset como tal del refrigerador o nevera. Y claro, tú tienes el refri con todas las posts y qué sé yo. Y después llega otra persona y es que lo posiciona en la cocina. Y así sucesivamente, es como una manera de visualizar estas capas de los procesos que van sucediendo. Aquí hay otro ejemplo también súper chévere, una presentación de Adobe. De hecho, en verdad porque se salvan un poquito porque Substance sí forma parte de Adobe. Fuera de Substance, nada, es puro marketing. Pero Painter sí está muy metido en el rollo de funcionar con USD. En teoría, bueno, según esta foto, el modeler también. Ahí sí no puedo poner muchas manos al fuego porque no tenemos modeler. Pero básicamente aquí esto es una presentación de un proyecto bien chévere que justamente hicieron para probar el Painter en un workflow basado en USD. Es un proyecto muy bonito que es como una especie de handcraft. No recuerdo el nombre, si lo consigo y lo comparto luego. Pero básicamente aquí ya empezamos entonces. Obviamente sé que puede ser un poquito complicado, pero podemos recapitular las cositas que vimos con Terry y que nos mostraba y mencionaba Pancho, donde podemos empezar a trabajar de lo micro a lo macro. Donde entonces se trabajó en la mesa, en un proyector, en una caja, y eso al final después se convierte en una escena o un asset un poquito más complejo, si es un set completo. O también tenemos de lo micro, tenemos una colina, árboles, personajes, y eso después se convierte en nuestro environment. Lo mismo, después tenemos unos assets más individuales, micro, a nivel de un piso, una pared, un techo, y eso se convierte en nuestro estudio y todo junto hace lo que le llamaríamos nuestro stage, que el stage es lo que le llamamos ya el todo. Y bueno, es como que un ejemplo muy, muy a la rápida. Esto, bueno, lo seguiremos practicando. Hay todavía más cosas aquí por desdibujar. Al comienzo puede ser un poco complejo, eh, pero al final se convierte en un sistema de referencias muy poderoso y una vez que se pasa la primera barrera de iniciación,
de entender Bautizo. cuándo hay que darse mala vida con cosas y cuándo no hay que darse mala vida, es que se empieza, y bueno, ya empezaremos a ver de la semana que viene, ciertas herramientas muy atractivas e interesantes que funcionan gracias a USD. Aquí Álvaro Giovanni nos pregunta que si es compatible con, con todos los motores de render, ¿cómo funciona esa parte? De una manera muy resumida te voy a decir que sí, pero la compatibilidad depende del motor de render como tal. Pero sí, todos los motores de render famosos del día de hoy tienen soporte para su versión de Hydra. Esa es otra cosa que no es, o sea, es relacionado a USD. Es como la forma de conectarse a una escena de USD, pero a nivel de motor de render, y todos lo tienen. Arnold, Redshift, V-Ray, Octane, y creo que ya es. Renderman, claro, obviamente no menor porque, bueno, son los de Pixar, pues. El de ellos, pues. Obviamente ese fue el primero. Y sin embargo es bien interesante, porque de hecho hay un estudio, una presentación que me acuerdo que compartió Pancho hace un tiempo que la infraestructura está a un nivel tal de que ya está resuelta. Obviamente esto a un nivel de programadores e ingenieros informáticos donde puedes construir más fácil y más directo tus motores de render. Y hubo un estudio que hizo su propio motor de render y como que le fue muy práctico porque ya gran parte de la comunicar lo que es una escena hacia el motor de render está resuelto. Y aquí, bueno, acabo de simplificar una cantidad de ingeniería absurda. Porque no es que nos podemos sentar y en 5 minutos hacer un motor de render. Pero Este eso, video de Foundry es sumamente bueno, que fue una sorpresa. Yo no esperaba que Foundry sacara un video tan bueno explicando lo que es USD. Entonces, también es muy bueno para tenerlo y repasarlo. Y hablando de Foundry, esto de USD también tiene muchos beneficios a nivel de compositing, que tu compositor pueda abrir el archivo USD y tú puedas agarrar y rendear pedazos de esa geometría para sacar pases y efectos y cosas, no es nada sino útil. Y esto hace que USD sea mucho más fácil, pues, porque simplemente Nuke te abre el archivo USD y le dice, ok, y de la misma forma que usaste Solaris, agarrando las primitivas, usando un prum, poniendo un asterisco, lo vas a hacer en Nuke, de hecho, porque es algo que es de USD, no necesariamente es de Solaris. Entonces, tú puedes esperar esa clase de funcionalidad en todos los programas que lo usan. Entonces, fino, pues, porque es universal. sí, así es. Bueno, ahí está, ahí se puede ver el desglose. Mira, y así llegaría el case, pues. Que sería fino probarlo la semana que viene. Pues quizás se lo puedo pasar a Sebastián o Pancho que tengan New, yo tengo Fusion y podemos ver cómo nos llega el archivo. Pues bien interesante ver eso. Eh, Llega de la misma forma que está en Solaris, sí, sí. Lo que tengo con el planeado kind, la el semana nombre, que todo, viene, llega muy bien. por si quieren ir preparando, básicamente puros ejemplos prácticos. Pero una de las cosas que tengo pensado, que si es de explicar esto, yo creo que nos tomaría todo el live, pero es la parte de ya preparar los assets para USD. O sea, dejarlos todos perfectos con todos sus features súper enriquecidos. Porque los assets en USD no son solamente lo que les mostré, pueden tener muchas cosas que los hacen ser muy inteligentes. Por ejemplo, pueden tener una versión proxy que automáticamente se ve en el viewport, pero cuando le das a render, automáticamente se rendea la versión de alta calidad. Puedes tener un mismo material que funciona para varios motores, que bueno, no es el mismo material, básicamente tú lo creas de una forma en donde creas un material de Redshift, de Arnold, de Karma y genérico, y se carga el correspondiente por medio de Hydra, como había dicho Dolly. Este, ¿Qué es eso de kind que ahorita vimos? O sea, hay como que formas de agrupar y definir las primitivas. Ok, esta primitiva es un grupo, esta primitiva es un ensamblaje, esta primitiva es esto y lo otro. Todo eso se puede hacer fácil con unos nodos que trae Houdini o también se puede hacer a mano por si uno quiere entenderlo o hacerlo de una forma diferente. Y en muchas cosas, en muchas ocasiones he preferido hacerlo yo a mi modo pues porque tenemos, en la producción teníamos requisitos específicos y si es posible el Component Builder, que así como se llama, hacía muchas cosas por nosotros que estaban de más. Pero sí. O sea, la clase que viene es súper práctica. Bueno, estoy emocionado por eso. Otro que está medio aquí de más que es de marketing es cinema.
Pero bueno, algún día, muchachos, algún día se cumplirá el Sí. sueño de OpenUSD. O sea que Nuke tiene una implementación súper buena de Cinema cuando Cinema, o sea, está por el piso, pues. Sí, Eh, pero bueno. Bueno, nada. Aquí Nicolás mencionaba para sumar de que cada software tiene su formato para trabajar USD. Efectivamente, te diría más como que su implementación para trabajar USD. Y bueno, eso es lo que ha sido muy interesante. Mucha gente del lado de producción se está pasando a esto. Cada vez más gente por el lado de Houdini se está curioseando más Solaris. Eh, Así que, bueno, con esto concluimos la primera parte, una parte que se hizo un poquito larguita, pero bueno, la semana que viene va a ser entonces un poquito más práctica para empezar a ver entonces dónde están algunos de estos beneficios de los que hemos estado comentando. No sé si quieren comentar algo para cerrar, muchachos, o simplemente para despedirse. Todo bacán, como explicación súper concisa y... ¿Se escucha o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, súper bacán la explicación, como en cuanto a la forma en la cual se gestiona y se ordena esto y como, claro, los beneficios son múltiples, pero creo que quedó súper bien explicado como bacán. Eso, o sea, genial. Aquí voy a dejar, mientras tanto, un videito de OpenUSD de Pixar. Ahí donde ustedes ven a todos esos tipos, todos tienen un layer. Así. Yo les voy a dejar por mientras un par de links, uno del OpenUSD, del Pixar y otro del API, Igual también luego los para que lanzamos lo, en el Discord para que no se pierdan como Ujú. en el chat. para que lo vayan cachureando. Yo por mi parte, nada, darle las gracias a Terry por esta primera parte. Y lo otro para la gente que está en el chat, no lo vean solo como una implementación de lo que ustedes hacen y todo, sino que verlo también como algo de empleabilidad. Si ustedes ven ofertas de trabajo en estudios grandes, si es que quieren irse a esos estudios, van a ver que en algunos ya están pidiendo que se tenga conocimiento en USD y como nos dijo Daniel cuando le hicimos la Así es, entrevista en Icon, ellos están haciendo como un curso introductorio para la gente que llega de USD porque están tomando ese formato en su pipeline. Entonces, verlo también como por ahí. Es importante también para conseguir trabajo, saberlo, digo. así es. Chao, chao. Listo, chao, chao.